pandemia. Saludamos en el estudio y aquí en esta mesa de trabajo a la doctora Norma Jacobo Hernández. Ella es epidemióloga, nos acompaña de nueva cuenta en este espacio. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, Belén, gracias. Buenos días. Hoy abordaremos un tema difícil, complicado emocionalmente, pero sin embargo necesario, sobre todo para tener pues la información completa, la información en torno a esta situación de muerte que ha traído COVID-19. Lo primero que nos ha preguntado, doctora, es qué tan riesgoso es estar en contacto con una persona que ya falleció por COVID-19. ¿Qué tan riesgoso es estar en contacto, por ejemplo, con los fluidos naturales de un cadáver? Exactamente, el riesgo es muy alto. Aquí sobre todo el cuidado con los fluidos, como tú bien lo dices. Se ha demostrado que existe una gran cantidad de virus de COVID-19, tanto en las heces como en los fluidos de los pacientes. Entonces, el cuidado del cadáver, el cuidado de no tener manipulación con el cadáver es muy importante para evitar al máximo los contagios que pudieran generarse ante el contacto con un cadáver. Claro. Ahora, doctora, con base en esto, ¿se han establecido protocolos para el manejo de cadáveres? ¿Hay ya establecidos protocolos para esta situación? Sí. Existen protocolos muy bien establecidos. También quiero comentarte que de hecho existen equipos en cada unidad hospitalaria para el manejo del cadáver, que está conformado por los camilleros, personal de enfermería capacitado de manera adecuada, de tal manera que se pueda tener una higiene del cadáver sin tener contacto con los fluidos del cadáver y para hacer la entrega del mismo con la mayor dignidad posible. ¿Se ha tenido ya, en el caso personal de usted, doctora, algún ejercicio de este tipo y cómo ha sido el procedimiento? Sí, nosotros hemos tenido no solo un ejercicio, sino ya varios ejercicios en el manejo del cadáver. Lo primero que hay que cuidar es la integridad del equipo médico que asiste en ese momento, la higienización del cadáver. Es muy importante cuidar el tener el adecuado contacto principalmente con los fluidos, como tú bien lo comentas. Una vez que se ha concluido todo el proceso de desinfección y sanitización del cadáver, el retirar de manera adecuada estos trajes que ustedes ven en la televisión que nosotros portamos y que es justamente el punto clave para que el personal no se infecte. Hay toda una dinámica, una metodología. Antes de entrar a estas áreas pasamos horas de capacitación en cómo retirarnos el traje de tal manera que no toquemos nuestra piel una vez que hemos tenido contacto con los fluidos del paciente. Ahora, doctora, en la parte de entregar el cuerpo a los familiares, ¿qué sucede? ¿Se entrega como cualquier otro cadáver o es necesario entregarlo ya prácticamente en el ataúd? No se entrega como cualquier otro cadáver o en otro momento. Es muy importante el abordaje que se tiene a los familiares desde que un paciente con COVID ingresa al hospital, porque la dinámica es muy diferente. Usted no va a llegar al hospital a tener las visitas que cotidianamente se tienen. En las áreas COVID no hay visita de familiares, entonces es muy importante que la población lo sepa y que en este periodo solamente vamos a estar dando información en ciertos horarios. Tampoco se permiten grandes cantidades de familiares en los hospitales, es un familiar por paciente ingresado y una vez que el paciente pudiera agravar más su condición, cuando un paciente se intuba, pues es mucho más difícil que un familiar pueda verlo. Comentarte que si fallece, se le permite el reconocimiento del cadáver al familiar y esto se hace detrás de cristal. Nuestros pacientes se encuentran en áreas aisladas que están cubiertas por cristales y a partir de ahí es que se permite que el familiar pueda identificar a su cadáver. Después de ello se realiza una sanitización tanto del cadáver como del área y se entrega a la funeraria. La recomendación que nosotros hacemos a la familia es que se prefiera la cremación
Nosotros tenemos dentro de nuestra cultura los funerales en donde asiste una gran cantidad de personas, y esta es una dinámica que va a cambiar, porque la sugerencia es que sea un servicio de velación por solamente 4 horas, un máximo de 20 personas, y también a cierta distancia del ataúd. Para nosotros lo muy común es acercarnos, estar viendo el cadáver, hay quien se abraza del ataúd. Esto no es posible. Lo mejor que nosotros debemos hacer como sociedad es aceptar la cremación del cadáver del paciente que nosotros entregamos en su momento al hospital. Doctora, esto de mantenerse alejado lo más posible del ataúd, ¿a qué se debe? Porque pensamos en el contacto directo, en los fluidos, podemos entender perfectamente lo que usted nos ha explicado, pero ¿qué pasa cuando ya está dentro? ¿Puede expedir ciertos, ¿cómo se llaman? ¿Gases Sí, que expide el cuerpo una vez que ya ha muerto? así es, y habrá que recordar que, bueno, en estos cadáveres, el embalsamiento es una actividad que no se realiza, la higiene del cadáver en la funeraria tampoco. Nosotros en el hospital realizamos un método de limpieza, de higiene en el cadáver, pero hay que recordar que todos los órganos al interior, ¿sí? No han sido tocados en un proceso de embalsamiento, y por lo tanto debe haber excreción o secreción de fluidos en donde hay grandes cantidades del virus COVID. Y hay que recordar que este virus puede durar en las superficies desde unas horas e incluso hasta varios días. Entonces, el riesgo de contaminación, el riesgo de infección para las personas que tienen contacto con estos fluidos es muy importante. Entonces, nosotros vamos a tener dentro del ataúd un cadáver que no está embalsamado, ¿sí? Y ese es el riesgo. Doctora Norma Jacobo Hernández, epidemióloga, regresamos con esta charla después de